Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos. La cultura. Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer, una vez más, una ocasión más, juntos a través de las ondas radiales, tanto en la FM como también en la internet. En esta ocasión tengo un invitado desde España, él es Vicente Rocamora y concretamente vamos a hablar sobre un libro que él tiene, que ya desde el nombre nos llama poderosamente la atención, El Invisible Habitado. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer. En realidad ya has estado en una vez anterior, pero por esas cosas de la vida se transmitió en la FM, pero tal como te dije, el audio se convirtió en Lost Media, se perdió por esas cosas, esos misterios de ahí de los equipos en los que se graba. No son cositas, pero aquí estamos nuevamente. Bienvenido, Vicente. Gracias, Fernando. Dicen que nada es por casualidad. Bueno, quizás fue porque no era el momento, o es una forma de interpretarlo. Bueno, las cosas fallan, cosas se pierden, pero quizás sea porque no era el momento. Vamos a considerarlo así, y bueno, es una forma de consolarnos, ¿no? Bien. Lo importante es que estamos aquí de nuevo, ¿no? Así que hay que aprovechar esta hora de programa. Amigo, cuéntanos un poco de ti. Después ya pasamos a hablar de aquello de lo que trata El Invisible Habitado. Pero cuéntanos, Vicente, ¿quién eres tú? Un poco de quizá tu trayectoria, lo que haces y de cómo te interesas por el mundo del misterio y desde qué forma lo ves y todo ello. Sí, yo llegué progresivamente al tema del mundo del misterio, de la parapsicología y tal. Yo empecé sencillamente interesado, bueno, en principio era una persona muy religiosa, cristiano y tal, pero siempre he tenido el vicio de pensar de una manera crítica. Y fui evolucionando y empecé a interesarme por cuestiones relacionadas con el simbolismo, el esoterismo. Luego, pues mi experiencia en la masonería me aportó bastantes elementos de reflexión para trabajar. Y me interesé por el ocultismo y tal. Y trabajando cuestiones relacionadas con ese concepto junguiano de la sombra, empecé a desarrollar una serie de trabajos que provocaron efectos. Y esos efectos me llevaron a interesarme por intentar comprender esos efectos. Acabé interesado por la parapsicología y empecé a interesarme en realizar psicofonías y tal, porque yo en principio pensaba que todo era una cuestión psicológica, realmente psicología, aunque la sigue interviene mucho. Pero dije, bueno, tengo que entender qué es lo que ocurre y tengo que hacerlo de una manera lo más racional posible, y empecé a experimentar las psicofonías, porque al hacerlo con un aparato, con una grabadora, me parecía un método para obtener resultados mucho más objetivos. Y de ahí fui indagando y interesándome por otros aspectos que llevaban a las mismas conclusiones o conclusiones similares. Empecé a interesarme por las experiencias de la psique, la reencarnación, las cuestiones relacionadas con los viajes astrales, la mediunidad, el espiritismo, es decir, cuestiones que me estaban interesando, y empecé a observarlas porque tenían algo en común, y es que todas
todo al final confluye en la idea de que el ser humano es una especie de energía consciente que va más allá de sí mismo. Es decir, el sí mismo sería la combinación de esa energía consciente de origen o naturaleza espiritual o del universo, vaya, vamos a decirlo así, y otra que es el primate, que somos un primate influido por una conciencia, seríamos un primate influido por una conciencia universal, una conciencia que en principio tiene su naturaleza fuera de la Tierra. Sin embargo, somos seres también de la Tierra. Hay una combinación entre dos seres. Uno sería el espiritual y otro sería el ser de la Tierra. Y este libro, pues, es un poco una condensación, una síntesis de distintas experiencias que al final acaban confluyendo en esta idea. La idea de que el ser humano es un ser trascendente, de que la conciencia humana es todavía un misterio mayor de lo que nos podemos pensar. Cuando consideramos la conciencia, esta actitud de estar despierto, esta actitud de tener las ideas claras, ¿no? Y en el momento en el que estamos haciendo, de saber lo que hacemos, por qué lo hacemos. Pero parece que la conciencia tiene un sentido mucho más amplio y mucho más misterioso. Posiblemente seríamos como una especie de fractal. Todo el universo sería una especie de fractal en la que todo está relacionado. Pensemos en estas experiencias que nos hablan de espíritus que tienen dos vidas en la Tierra, ¿no? Es decir, si hemos leído Michael Newton o Brian Weiss, esas experiencias de regresión, veremos que hay personas que hablan de haber tenido o estar teniendo dos experiencias de vida en la Tierra. Es decir, la energía conciencia puede fragmentarse. Entonces, si la energía conciencia puede fragmentarse, esa conciencia que se fragmenta no es parte de una conciencia, no podría ser parte de una conciencia aún mayor que se sigue fragmentando hasta el infinito. Es una pregunta que a mí me parece muy sugerente y la respuesta pues todavía está por ser respondida. La pregunta está todavía por ser respondida, pero yo creo que la cuestión de la conciencia está en la clave del conocimiento del ser humano, tanto en su experiencia en la Tierra como en su sentido mucho más espiritual, profundo y eterno. Es decir, el ser humano es un ser eterno que se conforma con dos tipos de entidad. Una es la terrestre, la que le proporciona el cerebro, la mente, y otra humana. Pero esa que es la que realmente nos interesa, porque además la que más nos fascina, que es esa parte espiritual, tiene una identidad que aspira a dejar de serlo, o aspiraría a dejar de serlo. Yo en el libro lo que planteo al final es una hipótesis acerca de la importancia de la información para mantener un sistema que estaría creando las condiciones para su propio crecimiento y su propio mantenimiento a través de la experiencia de ese sistema fractal. De hecho, así es un poquito complicado y parece un poco de locos, pero la idea es esa, ¿no? La idea un poco a la que llego es esa hipótesis. Porque yo al final me acabo preguntando, bueno, ¿y esto qué sentido tiene? Es decir, si realmente el ser humano es un ser espiritual que viene a la Tierra para hacer una serie de experiencias que le proporcionan una información, esa información debe ser útil para algo, ¿no?
Uh-huh. Y si la energía de conciencia que sostiene al ser humano es parte de una especie de fractal, entonces está transmitiendo esa información a todo ese sistema. Estaríamos hablando de un sistema complejo en el que cada individuo aporta los elementos necesarios para que ese sistema se desarrolle y se mantenga, ¿no? Un poco la idea que plantea este libro es esa, la idea como la idea final. Y lo que hago es en este libro pues echar un vistazo y analizar las experiencias de mediunidad, las experiencias de psicofonías, las experiencias de las cercanas a la muerte, la cuestión de la reencarnación, toda una serie de cuestiones que nos llevan un poco van a confluir en este tema de la vida más allá, de la supervivencia de la conciencia. Uh-huh. Y ese es un poco el tema que plantea el libro y se desarrolla a partir, en principio, de estudiar estos temas por separado y luego pues intentar responder a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué sentido tiene? Uh-huh. Y nada, ese es el tema. Excelente, Vicente. ¿Quieres preguntarme algo más concreto? Sí, justamente. Algo que conversábamos la vez anterior. Tú has tenido un recorrido de búsqueda espiritual bastante amplio. Incluso tengo entendido que has estado dentro del cristianismo, no solo en el catolicismo, sino también en la Iglesia Ortodoxa, me parece, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, a qué conclusión llegas después de la búsqueda de tantos años respecto a, por ejemplo, al tema de Dios o al tema de alguna inteligencia superior que estaría quizá sustentando todo, o no sabemos si también manipulando, manejando todo? ¿Actualmente eres adherente de alguna corriente en específico o quizá no, quizá lo manejas de una manera independiente? Bueno, aquí yo lo que hice fue lo que hace todo el mundo, que realmente cuando tiene inquietud espiritual. Yo siempre desde muy niño he tenido inquietud espiritual. Es orientarla pues dentro de la tradición espiritual que te toca. Es decir, estamos en Occidente, lo normal es hacerlo en el cristianismo. En los tiempos en los que yo era un chavalín, realmente lo único que existía era la Iglesia Católica Romana. Pero bueno, con el paso del tiempo, pues yo tiré más hacia el protestantismo, las religiones más de tipo liberal. Pero luego sí que es cierto que me sedujo mucho este concepto terapéutico. Bueno, de hecho, en cierto modo, lo último que he publicado en mi Instagram tiene que ver con eso, la terapéutica, ¿no? Ese concepto terapéutico que tiene la ortodoxia, ¿no? No como una religión de salvación, sino como una religión de sanación. Y el ser humano no es un pecador terrible que tiene que ser salvado porque es un bicho malo, malísimo, sino que es un ser que necesita salir de una situación de enfermedad. Es decir, en cierto modo es una visión mucho más compasiva del ser humano. Es decir, el ser humano necesita ayuda para sanar. La cuestión de sanar me interesó mucho. Entonces empecé a interesarme por esa mística ortodoxa, efectivamente. Y claro, no me resultaba una contradicción estar interesado en cuestiones espiritualistas relacionadas con lo paranormal y estar en el cristianismo, aunque mi cristianismo era no literalista, obviamente, era necesariamente para mí Dios ha sido siempre un concepto muy abstracto, algo que también me gustaba de la Iglesia Ortodoxa, que tiene una teología en la que no define a Dios. Eso está francamente bien, porque Dios es un concepto demasiado abstracto.
como para ser comprendido, cualquier idea que alguien puede tener de Dios es una idea falsa, errónea. Entonces es mejor no meterse en esos fregados. En ese sentido se parece mucho al Islam, pero bueno, ahí se nota el aspecto oriental, ¿no? Es decir, a Dios no se le puede definir, entonces no se le puede hacer una idea, cualquier idea que un ser humano, dentro de sus limitaciones, se haga de Dios, es una idea errónea, que no tiene la información suficiente como para poder hacer afirmaciones en ese sentido. El problema está, claro, cuando ya llega un momento en el que te planteas cosas que antes las ponías en duda, como la cuestión de la reencarnación. En el momento en el que ya te planteas la reencarnación, ya la experiencia en el cristianismo como que se hace más complicada. Porque eso es como digo aquí en el libro, ¿no? Es que la reencarnación es como un torpedo en la línea de flotación de un barco, ¿no? Es decir, es adiós el barco, ¿no? Como no tiene unos buenos mamparos que aíslen el barco se va a pique. Pero al final, pues realmente el cristianismo para mí sigue siendo muy interesante y me aporta mucho, pero realmente ahora no lo estoy practicando tanto ya, realmente no lo practico, pero es mi base espiritual, mi base religiosa del cristianismo, obviamente. Pero ahora sí más metido dentro de las cuestiones espiritualistas, no espiritistas, yo pero digo espiritualistas. Es decir, si efectivamente existe una conciencia mayor que la nuestra, que como he apuntado antes, yo pienso que de la que nosotros también estamos formando parte, porque todo es una especie de fractal, veo como un fractal, en el cual esa gran conciencia a la que llamamos Dios, o dentro del espiritualismo que es moderno, que se considera la fuente, todos estamos en ella, es decir, todos estamos siendo Dios. Todos somos Dios, todos formamos parte de Él, todos estamos en comunicación con Él y todos le aportamos a Él. A ello, sería más que a Él, porque Él es el artículo Él quizás sea erróneo. El ello, que es algo más, algo que no es definible. Ese es un gran misterio, desde luego, que tiene que ver con el misterio de la conciencia, porque ¿qué es el ser humano? ¿No? Hay un fragmento de la Biblia que me gusta mucho, que no me acuerdo ahora de qué libro es, que dice, ¿qué es el ser humano? Para que tengas memoria de él, ¿no? Es un texto que se dirige a Dios, ¿no? Sí, de acuerdo. ¿Qué somos nosotros para que tú tengas memoria de él, que te acuerdes de nosotros, para que tengas interés en nosotros, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué es el ser humano? Es que esa es la gran pregunta que ha hecho y se ha hecho el ser humano siempre. Bueno, entiendo que el ser humano tiene un aspecto en sí mismo, una especie de melancolía que echa en falta esa naturaleza suya espiritual, que de alguna manera sabemos que está ahí, de alguna manera presentimos que nuestra naturaleza no es enteramente física de aquí de la Tierra, y hemos desarrollado, pues llevados por ese impulso melancólico, hemos desarrollado religiones, filosofías, toda serie de pensamientos místicos, pero porque de alguna manera el ser humano entiende que él es un ser doble, es un ser de la Tierra y es un ser del universo. En cierto modo, el cristianismo de alguna manera un poco llegó a esa idea cuando debatía la doble naturaleza de Cristo, ¿no? Esa doble naturaleza que tanto le costó más o menos decidir y definir el cristianismo, que duró unos cuantos siglos, ¿no? Claro. Poder tener una idea. Claro, cuando había esa discusión entre quienes decían que Cristo tenía una doble naturaleza o tenía una naturaleza mezclada, por decirlo así, entre lo divino y lo humano, o que solamente era Dios, puramente divino,
que su humanidad era prácticamente una ilusión, o que por otro lado solamente era un hombre adoptado por Dios, ¿no? El adopcionismo, o sea, todo ese tipo de discusiones de los primeros siglos que, como se dice, hasta ahora traen cola, ¿no? Porque hay grupos minoritarios que defienden ahora también que Jesús pues no tenía naturaleza divina, todo, bueno, y queda de todo aún, ¿no? Hay una visión muy plural todavía dentro del cristianismo, sobre todo del no tan mejor dicho, sobre todo dentro del que es ya un poco más heterodoxo, ¿no? Sí, bueno, dice el dicho que de donde ha habido siempre hay, siempre queda, ¿no? Pero sí, yo creo que esta idea de la doble naturaleza de Cristo es un poco pensar en esa idea melancólica del ser humano como que siente o piensa que posee dos tipos de naturaleza, que una de ellas se nota no tanto la influencia semita como la influencia griega, pero bueno, da igual. El asunto es que yo entiendo que el ser humano, y por eso crea religiones y por eso crea tradiciones espirituales, sabe o siente que es un ser que procede del universo, que de alguna manera y para realizar algo aquí en la Tierra, digamos que lo hace con la herramienta de un primate, después de todo. Uh-huh. Y entonces es un ser de la Tierra, un ser de la naturaleza terrestre, y también un ser, entre comillas, divino, es decir, un ser del espacio del universo, no sabría decirte. Es un ser de la luz, un ser del universo, ¿no? Un ser de esa energía cósmica misteriosa a la que podemos llamar Dios, la fuente o el gran fractal, no sé, como quieras llamarle, ¿no? Da igual. Y esa es un poco la idea. Y esa es la idea que yo barajo siempre, ¿no? Que, en fin, sí. Yo importancia a la experiencia espiritual, ya no tanto el hecho de que se sea dentro de una religión, ¿no? O da igual. Lo importante es el desarrollo de la experiencia espiritual. Así es. La experiencia espiritual. Porque da igual que sea el cristianismo, porque después de todo, uno se hace de la religión de la zona en la que vive. Si yo hubiera nacido en Afganistán, posiblemente sería musulmán. Es decir, en principio, ¿no? Es decir, o budista que hubiera nacido en Tailandia, es decir, que son las religiones predominantes, y uno entra para desarrollar su inquietud espiritual, entra dentro de su tradición, de su zona. Entonces, realmente no hay religiones verdaderas, ni falsas, ni de hecho son todas las creaciones humanas. Uh-huh. De hecho, también en la Biblia, creo que en Isaías, dice aquello de que como si Dios estuviera hablando y dice, bueno, perdón, que no, los temas de memoria, no dicho así un poco de memoria y un poco de aquella manera, es decir, como si Dios estuviera diciendo, mira, eso ya se analice de vuestros ritos, de vuestros inciensos, de vuestras ceremonias y sacrificios, y sé buena gente, sé buena persona, y con eso yo me apoyo. Es decir, que realmente todos los ritos, todas las tradiciones, todos los sistemas creados por el ser humano son útiles, sí son útiles, porque a alguien les hace falta o alguien se siente bien llevándolos a cabo, pero no son imprescindibles. No son imprescindibles. En fin. Uh-huh. Vicente, hay un tema entrando, digamos, en el libro plenamente, que es el nombre, el invisible habitado. ¿Se refiere acaso, o mejor dicho, vino a tu mente la idea de ponerle ese título, el invisible habitado, por aquello que mucho se dice ahora y que es totalmente cierto, pienso yo, de que por ejemplo a veces nos podemos encontrar, no sé, en medio del bosque, aparentemente no hay seres humanos cerca, no hay nadie, y creemos que porque no vemos lo que está por ahí, en realidad es que no está, pero hay una serie también en nuestras casas, ¿no? A veces creemos que estamos completamente solos,
pero hay ciertos hechos, ciertos asuntos que ocurren que nos desvelan que hay un mundo espiritual, quizá tanto más poblado que el visible, y que de cuando en cuando pues también se manifiesta, ¿no? O sea, hace referencia a eso el invisible habitado, a que nunca estamos efectivamente solos, ni que nada está realmente vacío, sino que hay otros seres y realidades que coexisten con nosotros. Yo creo que sí, más o menos esa fue un poco la idea, claro. Es decir, si pensamos en esa parte trascendente del ser humano, esa especie de energía conciencia, tenemos que pensar que pueden haber otros tipos de energía conciencia. Es decir, la tradición esotérica y mágica nos habla, por ejemplo, de los elementales, los seres de la naturaleza, a los cuales pues se les dio formas humanas porque es inevitable, pero son energías propias de la naturaleza y están aquí entre nosotros, ¿no? Claro, por supuesto, influyendo entre nosotros. La cuestión de los extraterrestres, por ejemplo, ¿por qué no pensar que realmente si el ser humano es un ser que se une a un cuerpo físico, realmente no somos nosotros los extraterrestres? Estamos de prácticas aquí. O sea, sí, no estamos en absoluto solos. Fíjate, si hubiera un ser que estuviera vibrando en una dimensión mucho más rápida que nosotros, no la veríamos. Y sin embargo estaría aquí, justo en este lugar en el que estamos ahora, cada uno, tú allí y yo aquí, podrían haber seres que por el hecho de tener una vibración mucho más rápida y tener un movimiento mucho más rápido, imagínate, pues no lo verías, ¿no? O sea, es como cuando haces una fotografía con el obturador muy lento, ¿no? Y ves que pasa alguien, ese alguien realmente se transforma en luz, incluso en un ser invisible, casi invisible. ¿Por qué? Pues porque si alguien se pudiera mover lo suficientemente rápido, no lo veríamos. Con nuestros propios ojos no lo veríamos. Fíjate, en este fin de semana pasado, tuvimos una experiencia, un grupo de amigos en el que pues, nos topamos con un alma desencarnada que estaba en un determinado lugar. Uh-huh. Y claro, la persona que estaba con nosotros, dos que son personas con capacidad y tal, le ayudaron a salir al otro lado, a cruzar ese umbral nuestro. Y estaba ahí. No lo veíamos, estaba ahí. Es decir, y luego está la cuestión de la conciencia, la idea. ¿Qué es la conciencia? Si quitamos el cuerpo, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando? De energía. Y lo curioso del asunto es que una energía puede ser consciente. Pero es que luego resulta que podemos observar que la luz es inteligente, tiene inteligencia. Estamos, cuando más nos planteamos cuestiones relacionadas con el misterio, más perplejos nos quedamos, porque efectivamente si existe una energía de conciencia que es la nuestra, ¿por qué no van a haber otras energías coexistiendo con nosotros? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de los espíritus guía y eso tal, más relacionado con nosotros, que están aquí con nosotros, en mi casa he tenido espíritus, ¿no? Es decir, y yo los he grabado. Entonces, sí, están aquí, claro. ¿Por qué? Que no veamos entidades no significa que no estén. Por supuesto que están. Y de distintas naturalezas. Ahora hay personas que dicen poder comunicarse con los animales, ¿no? Sí, así es. Bueno, tienen otro tipo de conciencia, pero aparece también y se está experimentando con plantas. Entonces, bueno, es que lo que es energía conciencia es algo que yo creo que con el tiempo nos dará muchas sorpresas, ¿no? A medida en la que vayamos conociendo y estudiando este tema de la conciencia, yo creo que la humanidad del futuro
Si no, se va todo al garete y la humanidad no desaparece. Y creo que acabaremos, el ser humano acabará descubriendo muchísimas cosas que son para nosotros muy sorprendentes e increíbles, sobre todo relacionadas con la conciencia, con esa parte de nuestra propia naturaleza. Uh-huh. Así es que en realidad, digamos que muy aparte de que lo que está rodeándonos se encuentre efectivamente habitado, poblado, también uno de los grandes misterios estriba no tanto en lo que está afuera, sino en, vamos a decir así, esos recovecos de nuestras propias capacidades mentales, de nuestra propia sintonía, para poder hacer parte, digámoslo así, ¿no?, de nuestro campo de percepción, justamente a esos habitantes, a esos otros, a esas realidades, ¿no? Curioso cómo pareciera que hay algunas personas que ya de nacimiento, casi sin mayor adiestramiento, sin mayor práctica, tienen, bueno, aquí en Perú se le llama, por ejemplo, ojos de ver, ¿no? O sea, y justamente eso, Vicente, que hay personas que parece que tienen ya esa capacidad, como digo, de fábrica, como si quizá incluso obedeciera algún tema genético o quién sabe dentro de su conformación o alguna mutación recesiva que se hiciera presente cada tantas generaciones y proporcionara justamente eso, ¿no? Proporcionara justamente eso. No sé tú qué opinas de aquello, ¿no? De esas capacidades aún bastante desconocidas de nuestra mente, ¿no?, que nos hablarían de que tan inexplorado está lo que nos rodea, el afuera, como aquello que está dentro. Sí, hay personas que desde que nacen tienen ya facultades de diverso tipo, ¿no? Lo que yo me pienso es si es porque han salido ya determinados para que sean así, o es una especie de accidente útil para poder ayudar a la humanidad, no lo sé. Pero sí, hay personas, y conozco varias, claro, que desde que son muy pequeños tienen capacidades. Uh-huh. Bueno, piensa un poco el tema de los grupos de nacimiento, es decir, por ejemplo, Michael Newton habla de que las almas se organizan en grupos, por decirlo de alguna manera, y planifican una serie de cuestiones. Consideremos que fuera así, ¿no? Hay gente que podría nacer con esas características porque tengan que desarrollar una actividad de esa manera. Puede ser. Lo curioso del asunto es que las personas, la mayoría de las personas que desde pequeños tienen capacidades, lo hacen dentro de una misma familia. Es decir, es como si heredaran algo de sus padres, sus abuelos y tal. Hay una línea familiar que es de la que heredan esas facultades. Entonces, es un problema físico. Así es. ¿Pero que puede ser útil o no? No lo sé. Pero lo cierto es que yo me he dado cuenta de que la mayoría de las personas que tienen capacidades más desarrolladas son gente que la hereda de su línea familiar, sus tíos, sus abuelos, y unos diferentes a otros. Es decir, hay personas que pueden escuchar, otras pueden sentir, otras pueden ver, pero no todos tienen la misma característica, no todos tienen exactamente las mismas facultades. Pero sí que es cierto, es decir, hay gente que ya nace con capacidades, ¿verdad? Uh-huh. Y es muy curioso. Y bueno, dentro de esto también está el tema que tú has mencionado de pasada al inicio, que es cuando no son los receptores humanos, sino los receptores tecnológicos quienes captan estas presencias del mundo invisible. Tú has trabajado con psicofonías, no sé si también, por ejemplo, con el tema de la transcomunicación instrumental, me imagino que sí. Y
¿Qué conclusiones sacarías o qué punto de vista tienes respecto a esto? ¿Son efectivamente voces y comunicaciones de ese otro lado, de esos otros seres? ¿O como defienden algunas otras personas, son simplemente o pareidolias auditivas, o por otro lado también como impregnaciones de hechos pasados que cada tanto por algún fenómeno físico seguramente se reproducen o son captadas por cierto instrumental que es particularmente sensible? La verdad es que todo el mundo tiene razón, porque las pareidoles auditivas existen. El grabar cosas que han quedado ahí estancadas, energías que han quedado estancadas, es posible. Es decir, lo que, ¿cómo se llaman las? Bueno, algo que ha impregnado ese lugar, es posible grabarlo, pero experimentadores como Anabela Cardoso, como Marcelo Bacci, como tantos otros, han demostrado con su trabajo, porque mis trabajos siempre han sido muy modestos, pero yo las voces que sí obtenía eran en todo caso entidades cercanas, más seguro del umbral y tal, pero entidades, esas personas ya de otro nivel estaban consiguiendo resultados que demostraban a las claras que hablaban con entidades inteligentes. Y algo muy curioso es que hablaban con estaciones es decir, grupos organizados de esas entidades que mantenían una comunicación con experimentadores que tenían un cierto nivel, por decirlo de alguna manera, que no contactaban con todo el mundo. Es decir, Anabela Cardoso, por ejemplo, tenía contacta con esa estación, no me acuerdo ahora. Río del Tiempo, Río do Tempo. Río del Tiempo, sí. Río del Tiempo, efectivamente. Marcelo Bacci con otra, y hay unos cuantos investigadores y existen, al parecer existen esas. Es decir, que existe yo me di cuenta de que efectivamente estaba hablando con entidades conscientes, que tienen inteligencia, que tienen su carácter, su voluntad. Por eso yo me enganché más a la cuestión de querer profundizar más en la parapsicología, porque yo en un principio pensaba que todo era la mente humana, pero acabé convencido de que no, de que la mente humana tiene también su aspecto, también juega su parte. La pareidolia también existe. De hecho, cuando haces una psicofonía, la inmensa mayoría de las psicofonías que se obtienen son pareidoles auditivas, la mayoría. Y luego la cuestión de las impregnaciones, hay una experiencia de este experimentador español, un experimentador español que escribió un libro que es El Límite, creo que es, no me acuerdo ahora cómo se llama, esto es terrible. Gaona, el doctor Gaona, tiene un libro en el que hice una experiencia en un matadero de cerdos y en el que pues pudo detectar que hubo los aparatos que medían ese ambiente de ese lugar, había una alteración de madrugada provocada por el hecho traumático del sufrimiento de esos animales. Y también hizo esa experiencia en un convento. Y los resultados fueron que efectivamente la conciencia altera los espacios y modifica los espacios y influye en los espacios. Sí. Eso es muy interesante, porque estamos hablando entonces de impregnaciones. Las impregnaciones son efectivamente reales.
no recuerdo qué investigador fue, en uno de estos pueblos que devastados por la Guerra Civil Española, pudo captar perfectamente el sonido de un avión, el sonido de bombas cayendo, ¿no? Sí, es decir, que efectivamente de las cosas que has mencionado, las pareidolias auditivas existen, el poder grabar el tiempo, el pasado, pues también es posible, ¿no? Pero esto nos lleva a otra pregunta, pues ¿qué realmente hubo pasado? Bueno, eso sería un poco largo de explicar, pero imagínate que todo ha ocurrido a la vez y todo está ocurriendo a la vez. Es decir, nosotros seríamos una especie de como las películas, ¿no? Nuestras antiguas películas de Super 8, en las que hay una foto, otra foto, otra foto, y el movimiento de la película provoca movimiento, ¿no? Bueno, pues imagínate que cada evento que hacemos, una palabra que pronunciamos, está retenida en el tiempo y la vamos continuando. Que esta conversación que estamos teniendo tú y yo ahora ya se ha hecho y simplemente la estamos repitiendo constantemente. La seguimos repitiendo constantemente. Es decir, no tendríamos conciencia de haberla realizado. Sabemos que la estamos realizando y posiblemente ya esté hecha. Bueno, eso es un poco de locos, ¿no? Pero quién sabe, podría ser. Todo. Sí. Creo que esa historia que todo se desarrolla a la vez, ¿no? El tiempo no existe. Recuerdo que fue aquí, recuerdo a una psicofonía de quien, en la que le preguntaba a la entidad pues que un problema tenía que resolver, y la entidad dijo que ya se está resolviendo. Esto un poco anima la idea de que efectivamente todo se hace a la vez. Lo complicado para nuestro cerebro es entender cómo es posible que todo se haya hecho ya, o que todo se esté dando al mismo tiempo. Es lo complicado para nuestro cerebro, porque nuestro cerebro se le cuesta un poquito de entenderlo. Pues podría ser. Y dentro del libro El invisible habitado, ¿qué otras experiencias nos cuentas por ahí? ¿Qué otros habitantes son sobre los que has investigado? Energías, fuerzas, seres dentro del mundo que nos rodea, pero que no entra dentro de nuestras capacidades de visualización. Por ejemplo, has hablado un poco de manera conexa entre unos y otros, entre las energías, las impregnaciones, los seres quizá que han desencarnado, que antes fueron humanos como nosotros, ¿no? Que a mí también me llama mucho la atención. Justamente hace bastante tiempo grabé con el investigador argentino-español o hispano-argentino Carlos Gabriel Fernández, que radica en Galicia. Justamente él me habló de Anabela Cardoso y me llamó muchísimo la atención, tanto que ha quedado en mi mente, y por eso lo mencioné, lo de la estación Río do Tempo o Río del Tiempo, ¿no? De cómo así como nosotros nos comunicamos mediante la radio, quizá algún tipo de onda radial, entre comillas, un tipo de tecnología etérea, no sabemos, utilizarían grupos de seres invisibles, ¿no? En su intento por tener contacto con este lado, con nuestro lado, por así decirlo, ¿no? Entonces parece que el intento va de ambas partes. Pero más allá de eso, ¿qué otros, como te decía, qué otros habitantes de ese lado invisible son de los que tratas también ahí en tu obra? Bueno, yo lo que planteo aquí, sobre todo, es el tema de la trascendencia humana, ¿no? Sí que doy a entender el hecho de que efectivamente existen otro tipo de conciencia, porque si la conciencia humana, desligada del cuerpo humano, desligada del cerebro, es una energía consciente de sí misma, necesariamente han de haber otras energías como inconscientes, ¿no? Creo que incluso Anabela Cardoso tuvo una psicofonía de su gata, ¿no?
La cuestión de la conciencia es lo que me lleva a pensar que efectivamente hay otros tipos de energías, otros tipos de seres que pueden interactuar con nosotros también dentro de la naturaleza. Una cosa que me parece muy interesante es la cuestión de los elementales, los seres elementales. Exacto. Lo que llamamos elementales, los seres de la naturaleza. Bueno, que en la mitología popular, podríamos los hadas, los elfos, los duendes, gnomos, etcétera. Serían seres de naturaleza, conciencias de naturaleza, generadas por la propia actividad de la naturaleza, es decir, son fuerzas que podrían interactuar con nosotros y pueden estar viviendo con nosotros, aunque de todas maneras yo en el libro realmente yo me centro más en el tema humano, en la naturaleza humana y en su trascendencia. No hablo de los seres, es un proyecto que sí que tengo en la cabeza, de poder desarrollar algo acerca de los elementales y todo ese tipo de temas, pero aquí en el libro realmente me centro en el ser humano y en las distintas experiencias que nos hacen pensar que realmente la conciencia humana es trascendente. Porque hay personas normalmente que dicen, bueno, yo en relación con las experiencias cercanas a la muerte, es que yo no pienso que realmente haya nada porque esas experiencias pueden ser tal, no sé cuánto. Ya. Pero la cuestión es que si tú unes las experiencias cercanas a la muerte, las experiencias de personas que dicen que realizan viajes astrales, realmente a mí me encantaría trabajar y experimentar con personas que hacen viajes astrales y estudiar las regresiones, las capacidades mediúnicas, las comunicaciones. Realmente te das cuenta de que hay un patrón, de que el ser humano está aquí realizando una serie de experiencias, obteniendo información útil para su trascendencia y para la trascendencia del propio sistema al que pertenece. Uh-huh. Pero en el libro, como te digo, realmente me centro en el ser humano, no en otros seres. Porque, por ejemplo, podríamos hablar de los extraterrestres. Claro, exacto. Fuerzas o seres del universo, ¿por qué no pueden haber otros seres que estén por aquí? Sin embargo, muchas veces dicen, ¿por qué no son ver? ¿Por qué tal? Sí, pero imagínate una cosa. Es decir, imagínate un campamento militar, ¿no? Tú eres un campamento militar y te visitan pues soldados o militares de otro país. Esos militares, ¿con quién se van a entrevistar? ¿Con el soldado que está haciendo prácticas, corriendo, haciendo ejercicios o tal? ¿O con los militares que están en las oficinas de esa base militar? Es decir, si el ser humano está realizando una serie de experiencias en un cuerpo humano, realmente lo que está haciendo él es estar haciendo prácticas. Si alguien viene de visita, no va a comunicar con el que está haciendo prácticas para interrumpirle. Y si realmente estos seres extraterrestres quieren entrar en contacto con el ser humano, lo hará a otro nivel, no en el nivel físico consciente nuestro. No sé si... Sí, es una reflexión importante. Se desarrollará de otra manera. Es decir, pongamos un círculo. En ese círculo vamos a imaginar que en ese círculo hay, pues, vamos a escribir X. Esas X son las entidades espirituales. En otro círculo vamos a escribir X y H. H es el hombre, el ser humano, ¿no? La X sería el ser que habita el universo, la conciencia del universo, que viene al círculo donde están las H's y entra en simbiosis con la H. Si hubiera gentes de otros planetas o gentes de otras galaxias o seres de tal,
¿con quién va a querer tener más interés en comunicar? Con la gente del círculo en la que solamente hay X. En relación con el tema de los extraterrestres, es un poco la idea que yo tengo, que es muy personal, no necesariamente tiene por qué ser considerada cierta, pero eso que no tendría ni mucho interés en hablar con la combinación de X y H. Es mi idea. Sí, es un poco la idea que tengo. Creo que esos seres sí podrían venir aquí, que podrían vernos correr por la pista de ejercicios y tal, ¿no? Haciendo la vida que hacemos normalmente. Y nos ven, nos estudian, nos dan, como quieras, lo que quieras ver. Pero si tienen interés de comunicarse, lo harían a otro nivel. Es decir, tú fíjate, por ejemplo, el creador de Missing, ¿cómo se llama? Del Morrow, creo una muy horrorosa. Robert Monroe. Ya. Robert Monroe, creador del Missing y todo esto. No, perdón. No es. Realizaba viajes astrales, ¿no? Vale. En el libro lo narro, esa experiencia en la cual él, como ser salido de su cuerpo, le da un pellizco a una mujer con la que él conoce y se lo da a su espíritu. Es decir, a ver si me explico. Sale de su cuerpo, vamos a imaginarlo para hacerlo un poco más gráfico, sale de XH, sale en forma de X, va a la casa de otro XH y se comunica con X, la X de esa su XH, espíritu, de esta otra persona. con su espíritu. ¿No? Es decir, su espíritu. Y se relaciona con él. Le pellizca su espíritu y su cuerpo siente el daño. Bueno, imagínate que realmente hubiera gente de otro planeta que viene aquí. ¿Con quién podría entrar más en contacto? ¿Con XH o con H? Yo creo que con H, con X. Claro, con nuestra esencia, con nuestro espíritu. Y ahí entraría quizá esa relación que ahora se está, digamos, visibilizando más, poniéndole más el foco, de esas cuestiones en las que, por ejemplo, ¿no? Casos de personas que estando en una experiencia de viaje astral, al parecer observan otros seres que tienen toda la pinta de ser los clásicos que pensamos que vienen de otros mundos, o esos asuntos en los que parece mezclarse sospechosamente lo denominado como paranormal con el fenómeno ovni, ¿no? O sea, como que en realidad estos seres, si es que efectivamente vienen de otros mundos, claro, de algún modo apreciaran nuestra parte física, como tú dices, para hacer alguna investigación, que casos de eso también hay, ¿no? Pero también les interesara nuestra verdadera esencia y que quizá, ¿no?, cuando se nos muestran como fenómenos paranormales y otros, sean ellos intentando de alguna manera contactar, nunca mejor dicho, o hacer reaccionar mediante la vía de nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestra sorpresa frente a eso extraño que está ocurriendo, nuestra esencia, nuestro espíritu, y tocarlo, tal como tú cuentas en el ejemplo de esta persona que tocó el espíritu de su amiga, ¿no? Algo por ahí más o menos, me imagino. O incluso en estas experiencias, por ejemplo, con plantas de las que llaman enteógenas, ¿no?, que supuestamente te hacen ver otras realidades de tipo chamánico o espiritual. También hay casos en los que se relaciona esto con la visión de supuestos seres, criaturas, apertura de ventanas que podrían estar relacionadas también con ciertos casos, no digamos de abducción, pero por lo menos de presencia de entes extraños que tranquilamente podrían venir de otro lado, de otro lugar, quizá más allá de los cielos o más allá de la dimensión en la que usualmente nos movemos, ¿no? Las dimensiones.
Entonces, pareciera que por ahí también, yo siempre digo, cada vez estoy más convencido que entre el fenómeno ovni, con todas sus variantes y matices, y el fenómeno paranormal, pues en lugar de dividirlos hay como un continuo. O sea, a veces incluso hasta llego a pensar que es la misma cuestión, pero con distinta máscara, con distinta cara, o no lo sé, pero también es algo que sospecho mucho y que creo que cada vez más gente, como se dice, para la oreja, levanta una ceja y también lo ven de esa manera, o por lo menos lo sospechan, ¿no? Bastante curioso, interesante y pues podría ser. Y yo en el tema de OVNI, fíjate, el tema de los extraterrestres, nunca sentí un gran interés. Pero en el momento en el que empecé a darle carta de verosimilitud a la cuestión del ser humano como un ser espiritual, empecé a pensar que efectivamente necesariamente tiene que haber seres que sean de otro planeta. De hecho, es que nosotros, la parte trascendente nuestra es de otro, no es terrestre. Entonces, por eso digo, y si nosotros somos los extraterrestres. Pero que imagínate que hay gente de otras galaxias que también les sería mucho más fácil, por su naturaleza energética, ponerse en contacto con la parte espiritual que no. De hecho, hay comunicaciones con espíritus de los que parece los espíritus guía del ser humano. Tienen dificultad física para influir y conectar con un ser humano que está en un estado alterado de conciencia, pero no es un estado de ansiedad, un estado de dolor, es decir, se produce un problema puramente físico, no pueden conectar. Es decir, entonces la facilidad para un espíritu, para una energía de otro planeta, sería mucho más fácil conectar con la naturaleza espiritual humana. Y eso también, pues, nos da que pensar si existe esa conciencia cósmica, hasta qué punto los extraterrestres, lo que llamamos nosotros extraterrestres, pues no somos también parte de seres de esa propia naturaleza, similares a nosotros como no estamos encarnados. Y que también hay, creo que es la investigadora brasileña. Sí, no, que esa investigadora también habla de los extraterrestres, pero habla de los extraterrestres en el sentido de que no son las entidades que tienen actividad en la Tierra. Es decir, volvemos al ejemplo de las X. El mundo de las X no confluye con la H. Ese es el mundo de los espíritus que frecuentan la Tierra, que están en experimentación con la Tierra. Y los extraterrestres son esas otras energías conciencia que no experimentan. En vez del X tendríamos que darle otra letra, por ejemplo la E, ¿no? ¿O qué otra letra? No sería la X. La X solamente participa con la H. Los extraterrestres serían otros tipos de energía de conciencia. Pero sí, también habla y le da importancia en cuanto a su participación. De alguna manera que esos extraterrestres son los jefes del cotarro, es decir, los que tienen más control, los que más influenciales, sí que existen y tienen una participación y determinan mucho también la propia existencia humana a través de la influencia con las X. No sé si me explico. Sí, en realidad sí. Es una realidad mixta entre lo físico y lo espiritual. Así, por decirlo de una manera sencilla. Es que al final lo espiritual también termina siendo físico. Porque nosotros como humanos hemos desarrollado una espiritualidad mística o así religiosa, ¿no? Entonces, sí, mística, ese tipo de energía, pero yo también lo digo en el libro, la espiritualidad, el amor
como método, como sistema del mundo espiritual no es místico. El nuestro sí, pero el de ellos no lo sería. Parece que sería un poco complicado de explicar ahora, ¿no? Sí. Pero vamos, que sí, bueno, que esos temas, claro, que esos temas son complicados de ponerse en plan así, de esta manera. Pero vamos, básicamente yo creo que hemos estado hablando de las ideas fundamentales, ¿no? Del libro y de lo que yo un poquito quiero explicar y de lo que es este mundillo espiritual tan misterioso y tan extraordinario, que no necesita tanta fantasía como mucha gente le mete. Claro, realmente todo es mucho más prosaico, pero al mismo tiempo todo es mucho más complejo. Es prosaico, pero es complejo. Que la inmensa mayoría de las personas que se acercan a estos mundos lo que buscan es la fascinación, no tanto el conocimiento cabal, sino la fascinación, dejarse fascinar por el fenómeno. Uh-huh. Pero bueno, en la búsqueda del conocimiento es donde nos vemos, si todos aquellos que tenemos este tipo de inquietudes, pues buscando conocimiento estamos, ¿no? Y un poco este libro pues, lo que intenta es pues intentar aportar un poco de reflexión, un poco de también de crear conciencia, pero meter un poco de reflexión al debate común, al debate global acerca de esos temas. Así es, Vicente, y lo principal, ¿cómo podemos obtener tu libro, El Invisible Habitado? Pues bueno, la editorial, pequeña editorial, ha cerrado, pero lo podéis encontrar en Amazon. Esto he subido a Amazon, tanto en formato digital como en papel. También me lo pueden pedir directamente, porque tengo también ejemplares, pero digamos que en Amazon está en digital y en papel. Y para pedírtelo a ti, ¿qué es lo que pienso hacer yo, por ejemplo? ¿Cómo se podría hacer, digamos, si alguien más está también interesado? Pues, ¿alguna vía de contacto? Me puedes enviar un correo electrónico a vicenterm@yahoo.es y ya nos ponemos en contacto. Excelente, y de repente alguien dirá también, porque ahora quieren saber la máxima información. ¿Cuál es, digamos, el costo del libro, digamos, si es que lo obtenemos por contacto contigo? Pues el coste, si es... el libro son 14 euros, tienen físico, uh-huh, y en papel es mucho más barato. Bueno, en papel son 6 euros. En digital son 6 euros en Amazon. En papel son 14 euros. 14 euros, excelente. Muy bien, Vicente, realmente yo he quedado muy satisfecho con esta conversación, también muy interesado en leer tu libro, así que ya estaremos coordinando, y para quienes les interese también pues se pueden poner contigo en contacto al correo que has mencionado, y cuando esto se suba a YouTube también voy a poner el correo en la parte de la descripción, ¿no? Para que ahí simplemente lo copien, lo peguen y se pueden comunicar. Vicente, muchas gracias y un gran abrazo hasta allá, hasta España. Seguro van a haber próximas ocasiones de seguir indagando en los misterios a desentrañar del mundo invisible que nos rodea y la conciencia humana. Muchas gracias. Sí, pues todos los que estamos en esta aventura acabamos confluyendo en esta fascinación que a veces me hace pensar, bueno, no está volviéndome un poquito loco. Sí, ocurre bastante. Sí. Sí. Esa es la duda que nos persigue. Muchas gracias por tu confianza y muchas gracias por tu tiempo. Y en fin, pues nada, seguimos en contacto, aquí estamos. Así es, Vicente. Y iremos cambiando impresiones y tal. Muchas gracias. Un cordial abrazo a todos. Un gran abrazo, Vicente. Nos observan. ¿Quién? ¿Los habitantes de Marte? Yo soy Fernando Chapi Martínez. Esto ha sido Misterios al Anochecer. Nos escuchamos, Dios mediante, en la siguiente edición. Chao, amigos. Muy buenas noches. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú.
Misterios al Anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura. Misterios al Anochecer.